Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos acerca del amor de Dios por la justicia. Y en toda la Escritura, el amor y la justicia de Dios son intrínsecos a su carácter. Estos atributos revelan su profunda preocupación por la justicia y la rectitud. Y los tres temas de la lección son los siguientes. Número 1, el amor y la justicia van de la mano. Aunque no estamos acostumbrados a pensar en el amor y la justicia juntos, en toda la Escritura el amor verdadero requiere justicia y la justicia verdadera es impulsada por el amor. Por el contrario, una pretensión de amor sin justicia es indulgencia hacia el mal. Y la justicia sin amor consiste en legalismo frío. Por lo tanto, el amor y la justicia genuinos describen el carácter perfecto de Dios. Él ama la justicia y tiene la intención de ver que se practique la justicia en el mundo. El segundo tema es amar la justicia requiere constancia. La justicia es el fundamento del gobierno de Dios. Sus acciones se basan en la constancia del carácter moral divino, no en decisiones al azar y acciones injustas. La justicia de Dios emana de su regularidad, ya que Él nunca miente y sus promesas son inquebrantables. Aunque las Escrituras afirman la inmutabilidad moral de Dios, también indican que sus acciones pueden cambiar en las relaciones con las personas en respuesta a las decisiones humanas. Y el tema número 3, la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Y encontramos declaraciones en las Escrituras acerca de que Dios no se arrepiente, lo que significa que Él no miente. Además, pasajes del Antiguo Testamento indican que Dios se arrepiente en el sentido de que no trae el juicio esperado, anunciado por Él, debido a las malas acciones humanas. En otras palabras, el arrepentimiento de Dios no significa que mintió acerca de su juicio, sino que cambia las relaciones con las personas si se arrepienten y deciden vivir una vida de comunión con Él. En resumen, considerando que Dios puede cambiar en las relaciones con su pueblo cuando éste elige aceptarlo o rechazarlo, ¿cómo podemos reflejar la justicia amorosa de Dios al reaccionar ante la injusticia y las malas acciones del mundo? Ve por tu Biblia, ábrela en Jeremías capítulo 9 y en un momento más regresaré. Jeremías 9:24 nos dice: «Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». En el antiguo cercano oriente, los dioses de las naciones no solo eran volubles, inmorales e impredecibles, sino que también ordenaban atrocidades como el sacrificio de niños. Incluso complaciéndolos, las masas paganas no podían contar con su favor, por lo que no se atrevían a disgustar a sus deidades tribales. Según Deuteronomio 32, detrás de tales dioses había demonios. Sus formas de culto se presentaban al abuso total. Se prestaban también a un abuso de toda clase y sumían al pueblo en una gran oscuridad espiritual y moral. El Dios de la Biblia es totalmente diferente a esas fuerzas demoníacas, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. Solo en virtud de la bondad constante de Dios podemos tener esperanza ahora y por la eternidad. En marcado contraste con los falsos dioses del mundo antiguo e incluso con los dioses modernos hoy, Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia, la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca y las hará desaparecer. El amor y la justicia son inseparables a lo largo de las Escrituras, porque el verdadero amor exige justicia y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. ¿No estamos acostumbrados a pensar en estos dos conceptos juntos? O nos gusta uno o nos gusta el otro. Pero ello se debe a que tanto el amor como la justicia han sido pervertidos por la humanidad. Notemos ahora cómo iluminan estos textos el amor de Dios y su preocupación por la justicia. Vamos a Salmos, Isaías y Jeremías. Salmos, Isaías y Jeremías nos dicen así: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que estos textos, amados, declaran explícitamente que Dios ama la justicia. Y en la Escritura el amor y la justicia de Dios son inseparables, ya que a Él le preocupa profundamente que se obre con rectitud en el mundo. Por eso los profetas denuncian sistemáticamente todo tipo de injusticia, incluidas las leyes injustas, las transacciones comerciales engañosas y la injusticia y la opresión en prejuicio de los pobres, de las viudas y cualquier persona vulnerable. Aunque los hombres cometen muchas maldades e injusticias, Dios es quien constantemente actúa con bondad, justicia y amor, y con mucha rectitud. En consecuencia, a lo largo de la Escritura, los fieles de Dios anhelan con gran expectación el juicio divino como algo muy bueno, porque trae consigo el castigo para los malhechores y opresores y la justicia y liberación para las víctimas de la injusticia y la opresión. La rectitud y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios. A diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo, que a menudo perpetúan la injusticia para obtener poder y beneficios personales. Tristemente, así es la política de este mundo. En Dios, el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y a su vez Dios deja claro qué es lo que espera de nosotros. Dice, Él te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Amados, es fundamental que reflejemos el amor, la justicia y la misericordia propios del carácter de Dios. ¿Existen algunos ejemplos de justicia humana pervertida? Abundan, ¿verdad? ¿Cómo no habríamos de clamar entonces para que la justicia perfecta de Dios se haga una realidad con nosotros? Dios es totalmente bondadoso y justo. No se limita a afirmar que ama la justicia y a llamar a las personas a amar y a hacer justicia, sino que Él mismo ejemplifica perfecta e inquebrantablemente estos rasgos. La Escritura enseña que Dios es totalmente santo, fiel, justo y amoroso. Dios solo y siempre hace lo que es amoroso, justo y recto. Él nunca hace lo malo o algo malo. Dice Deuteronomio y Salmo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Bueno, estos y muchos otros pasajes declaran que Dios es justo y amoroso. Dicen, en Él no hay injusticia. El Señor es justo, no hace iniquidad. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el justo no tiene vergüenza. Observa el contraste directo entre el carácter de Dios y el de quienes aman la injusticia. Dios sabe que es lo mejor para todos. Quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. El Dios de la Biblia es juez justo y en Él no habita el mal. Como enseña 1 Juan 1:5, leámoslo por favor, y dice así, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. De hecho, Dios no solo es perfectamente bueno, sino que según Santiago 1 dice que no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. En todo esto la bondad y la gloria de Dios están indisolublemente conectados. Mientras que muchos idolatran el poder, Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y amorosa. No es coincidencia entonces que cuando Moisés le pidió, te ruego que me muestres tu gloria, Dios respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti. La gran pregunta que muchos se hacen, ¿por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Amados, Dios no es el autor del mal y ha hecho planes de acabar con esto para siempre.
Pero también hay otra característica, el amor de Dios es inmutable. Vamos a leer Malaquías y Santiago. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, resulta que el resto del texto y su contexto inmediato muestran que la inmutabilidad divina a la que se refiere el profeta es la inmutabilidad moral. El resto del versículo indica que Dios puede cambiar racionalmente, pues Dios dice, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y en el versículo siguiente Dios exhorta a su pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Así pues, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas. Eso también es lo que afirma Santiago 1:17, dice que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay variación. Dios no es la fuente del mal. Aquí y en otros lugares la Escritura enseña sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable. Sin embargo, Dios puede entrar y entra en una relación real con sus criaturas a las que responde siempre con amor y justicia. Hay otras afirmaciones en el libro 2 de Timoteo, en Tito y en Hebreos, que nos dice lo siguiente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios del siglo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amados, Dios no se contradice, nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que entregó voluntariamente, se entregó por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro, pues como dice Hebreos 13:18, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pregunto, ¿cómo puedes aprender a confiar en la bondad de Dios, aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien en tu vida? ¿Cómo te ayuda la imagen de Jesús en la cruz a confiar en su bondad? Pero viene otra pregunta interesante que es bueno que dialoguemos. ¿Puede Dios arrepentirse? ¿Y en qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, los textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Vamos a ver Éxodo y Jeremías. Dice así. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Bueno, ¿qué opinas de estos versículos? Estas descripciones del arrepentimiento de Dios. En estos y muchos otros pasajes, Dios es descrito como alguien que cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o la intercesión de su pueblo. Dios promete desistir del juicio que había planeado traer sobre su pueblo si éste se aparta de su maldad.
El hecho de que Dios suspenda sus juicios disciplinarios en respuesta al arrepentimiento humano es un tema común en toda la Escritura. Vamos a otros ejemplos, como está en 1 Samuel, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Estos pasajes declaran explícitamente que Dios no es hombre para que se arrepienta y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Cuando Él dice algo lo realiza, cuando promete algo lo cumple. Y leídos a la luz de otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en un sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera como lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas, y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Por eso pregunto, ¿qué significan las representaciones bíblicas de los cambios de Dios que Dios hace en su curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impactan en Él? Tú y yo podemos aferrarnos al amor y la justicia divinas. Las Escrituras enseñan sistemáticamente que el Señor es Dios fiel y que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. Su carácter de bondad y amor fue demostrado de la manera suprema por Jesús en la cruz. Porque según el Salmo 100, el Señor es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. Por lo tanto, se puede confiar en Dios. Él solo otorga buenas cosas a sus hijos. De hecho, concede cosas buenas incluso a quienes se declaran sus enemigos. Mira lo que dice San Mateo, el mismo Jesús lo dijo. Oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si esto es lo que Dios nos enseña, ¿cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza de Jesús? Cuesta, ¿verdad? Pero vale la pena. Es un consejo divino y sus consejos son siempre para bien. Porque Mateo 5, amados, describe el amor de Dios como perfecto. De paso, Mateo 5 es parte del Sermón del Monte, que es la explicación en detalle de los 10 mandamientos que se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Describe el amor de Dios como perfecto. El amor imperfecto es el que solo se otorga a quienes nos aman. Yo hago bien porque me tratan bien. Pero Dios ama incluso a quienes lo odian y se declaran sus enemigos. Su amor es completo y por lo tanto perfecto. Aunque el amor y la misericordia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable, nunca anula ni contraviene el juicio. Y ahí es donde está el gran error del universalismo, que Dios perdona todo, Dios ama todo, incluso va a salvar al diablo. No, Dios es amor, pero Dios es justicia, ha de terminar con el mal. Y el que sigue en esa línea será acabado para siempre, por amor. Dios une y armoniza la justicia y la misericordia. Del mismo modo, la Biblia nos exhorta, guarda el amor y la justicia y en tu Dios espera siempre, dice Oseas 12. Como dice otra versión, vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. Dios mismo hará realidad finalmente la justicia perfecta. Romanos 2 enseña que se manifestará su justo juicio. Finalmente los redimidos cantarán, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones.
¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Isaías 25 proclama: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, cumples tus planes eternos con perfecta fidelidad. Pregunto, hermano y hermana, ¿cómo podemos aprender a alabar a Dios incluso en los malos momentos? ¿De qué manera puede tu vida ser una ofrenda de alabanza a Dios que promueva justicia, la justicia en tu esfera de influencia? Tú y yo podemos hacer la diferencia. Cada día tenemos esa oportunidad. Practiquemos esto. Jesús lo dijo para nuestro bien y para el bien de la humanidad. Yo quiero finalizar con esta cita de mi autora favorita y del libro más leído y más traducido después de la Biblia, el librito del Camino a Cristo. La página 10 dice: la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés oró: te ruego que me muestres tu gloria, el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Esta es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés. Él proclamó: Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él es tardo para enojarse y de grande misericordia, porque se deleita en la misericordia. Dios ha unido nuestros corazones a Él con señales innumerables en los cielos y en la tierra. Él ha procurado revelársenos mediante las cosas de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos terrenales que el corazón humano pueda conocer. Sin embargo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Y a pesar de que se han dado todas estas evidencias, el enemigo del bien cegó la mente de los hombres para que ellos miraran a Dios con temor, para que lo considerasen severo y no perdonador. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, es decir, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está vigilando con un ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres, para así poder castigarlos con sus juicios. Fue para disipar esta sombra oscura, para revelar al mundo el infinito amor de Dios que Jesús vino a vivir entre los hombres. Hermosa cita que nos aclara tantas cosas. Pregunto, ¿has cuestionado alguna vez la bondad de Dios? ¿Conoces a alguien que haya cuestionado la bondad de Dios por la forma como actúan a veces quienes dicen seguir a Dios o simplemente por todo el mal que existe en el mundo? ¿Cómo has resuelto eso para ti mismo? ¿Y cómo podrías ayudar a alguien que esté luchando contra la cuestión de la bondad de Dios? Mire el gran cuadro, el gran conflicto. ¿Cómo nos ayuda la realidad del gran conflicto a entender todo el mal que existe? Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por el estudio de tu palabra en este día. Gracias porque muestras claramente tu misericordia en todo momento y tu paciencia. Y nos muestras qué camino debemos seguir. ¿Cuáles son los parámetros que nos hacen felices? ¿Y cómo podemos hacer la diferencia en la vida de los demás? Ayúdanos a reflejar a Jesús, a andar en tus caminos. Perdónanos si hasta aquí hemos fallado en tantas cosas que a veces usamos la ira, la venganza. Señor, queremos dejar todo en tus manos. Queremos ser dignos representantes tuyos. Ser usados como vasos de honra, canales de bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y así te transformarás tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.